Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Hace calor a esta hora en Montevideo. ¿Qué temperatura me dijo, señor Rafa? 23 grados a esta hora. Bueno, ya vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días. Vamos a ver cómo evoluciona el clima. Recordemos que había advertencia por intensas lluvias para estas horas, pero por ahora viene tranquila la cosa. 22 será la mínima para hoy, 28 será la máxima, con cielo nuboso y algo nuboso. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Sábado 16, 20 grados de mínima, 32 de máxima, con cielo nuboso y algo nuboso también. Y bueno, probables precipitaciones para el día domingo, domingo 17 de diciembre, con una mínima de 21 grados y una máxima de 28, dice Inumet por estas horas. Vamos a ver cómo evoluciona el tema del clima. Vamos a contarles algunos de los asuntos que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 9 aquí en la pantalla de TV Ciudad. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad solicitó el procesamiento con prisión del subcomisario Ricardo Zavala por el homicidio de Cecilia Fontana de Heber en 1978. La imputación se produce 45 años después del crimen y tras valorar una prueba que había sido ocultada durante varios años. El oficial imputado estuvo vinculado con la detención y muerte también del maestro Julio Castro. En otro orden, les contamos que la Cámara de Representantes aprobó en general el proyecto de la nueva ley de medios que habilita un aumento en la cantidad de frecuencias que puede tener justamente los medios de comunicación. Según la Universidad de la República, la norma no cumple con los estándares de calidad democrática. En otro orden, les contamos que la gestión del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cuenta con una aprobación del 69% de la población del departamento canario, según una encuesta de la empresa Cifra. La desaprobación, en tanto, alcanza el 19%. La gestión de Orsi es bien evaluada en el área de limpieza y también de recolección de residuos. En otro orden también les contamos que con los votos del oficialismo y de la oposición, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que interrumpe el pago de los subsidios a aquellos funcionarios que, ven ustedes, ocupando cargos políticos o de particular confianza, sean imputados por delitos contra la administración pública o de corrupción. Bueno, pasadas las 8:30, como siempre, entrevista central, aquí en primera edición de MBD Noticias, vamos a estar hablando con Sebastián Moreno, que es el director de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo. Recordemos que hace un par de semanas la comuna capitalina expropió parte del edificio ubicado en la esquina de San José y Florida con destino a la renovación urbana. De ese y otros asuntos vamos a estar hablando con el jerarca. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir hasta las 9 aquí en la pantalla de TV Ciudad. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Bueno, muy bien, @IMTránsito, @MBD Transporte, algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Les contamos que General Felipe Fraga, entre Martín García y Isidoro de María, estará cortado hasta las 13 horas por tareas de carga y descarga. Reconquista, entre Bartolomé Mitre y Juan Carlos Gómez, también cortado, pero hasta el 22 de diciembre por tareas de saneamiento. Aureliano Rodríguez, entre General Martínez y Gustavo Gallinal, cortado hasta las 4 de la tarde por tareas de 12. Colombes, entre Belsen y República de Chile, también cortado por Hormigonado, pero hasta las 5 de la tarde. Y por lo mismo, Tomás Diago, entre Vázquez, Ledesma y 21 de septiembre, como decíamos, cortado hasta las 5 de la tarde, según nos aporta a esta hora el Centro de Gestión de Movilidad. Vamos a comenzar el desarrollo de la información, lo decíamos en nuestros adelantos. La Cámara de Representantes aprobó a nivel general el proyecto de ley de la nueva ley de medios con modificaciones justamente a la norma. Con respecto a la ley vigente, los principales cambios están centrados en aspectos empresariales y comerciales, ya que, entre otros aspectos, se habilita el aumento de cantidad de frecuencias de radio y televisión que ya estaban permitidas a cada medio de comunicación. Se quitan varios artículos inconstitucionales que generaron unos cuantos problemas. Uno de ellos era el que autorizaba a los cable operadores a poder dar servicio de internet.
Todos sabemos que se está convergiendo hacia las tecnologías y poder brindar servicios de Internet es importante. Así funciona en el mundo. Y por otro lado, bueno, hacer una ley que se pueda controlar. Fue una ley que se discutió, que fue con gran ecuanimidad. Más de 36 delegaciones hicieron diferentes aportes y desde la coalición de gobierno hicimos más o menos un 25% del total lo pudimos modificar, justamente para evitar las concentraciones, para apelar a la transparencia. Es tan así que ahora los ciudadanos van a poder saber quiénes son los titulares, quiénes son los accionistas, y yo creo que ese era el espíritu, justamente, tratar de salvaguardar justamente las micro y pequeñas empresas que existen en el interior del país, que esto es casi un salvavidas, que es lo que le estamos dando, porque las publicidades hay que reconocer que también están migrando, ¿no?, para las plataformas de Internet. Bueno, a propósito del tema, Cabildo Abierto votó a favor del nuevo proyecto de ley de medios. Según el diputado Álvaro Perrone, la idea fue no trancar la votación en la Cámara Baja. ¿Qué pasó por el Frente Amplio? Bueno, no acompañó a la iniciativa, pero el diputado Gabriel Tinagrini asegura que su fuerza política dio el quórum porque la coalición no le interesa esta ley. Los diputados y diputadas de la coalición no estaban en sala. El tema es que, otra vez más, el Frente Amplio le está dando el quórum para tratar estos temas. Este proyecto ya estaba, como se dice, enterrado, y bueno, y resurge, y digamos, ahí tenemos la demostración de que, bueno, que no hay mucho interés tampoco a nivel de la coalición de que esto realmente se trate hoy, se ve. Hemos tomado la decisión, sí vamos a presentar algunos aditivos y algún sustitutivo para poner a votación, con algunos cambios que son menores, entendemos nosotros, que tienen que ver con la cantidad de medios distribuidos en Montevideo interior, que lo estamos redactando a esta hora y bueno, lo vamos a poner a consideración. La idea es no trancarlo, el proyecto, que avance y que en el Senado, que como segunda Cámara y Cámara final, se termine sellando. Y seguimos en tema porque el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República expresó su preocupación por el nuevo proyecto de ley de medios. Entre otras cosas, dijo que la iniciativa no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación. La primera y principal, diría yo, preocupación es la transparencia, que desaparece completamente de este proyecto. Hay una serie de organismos y de instancias que le dan actualmente transparencia a la asignación de frecuencias, a las licencias, como la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como el Chasca. Eso desaparece. Cero participación de la sociedad y cero transparencia. Hay otra preocupación con la concentración, se elevan los niveles admitidos de concentración, hay un exceso de concentración de medios y se legitima eso, y así lo han expresado incluso legisladores de la coalición de gobierno. No es lo mismo cuando la sociedad puede ver, cuando se le da transparencia a los procesos, que cuando solo el Poder Ejecutivo toma las decisiones. Se ha dicho además que este proyecto quiere modernizar algo, pero es muy raro eso, porque Internet sigue quedando afuera de esta legislación, no hay ninguna mención al asunto, salvo aquella cuestión de los cables pudiendo hacer transmisiones también de datos, pero el resto de las cosas no. El artículo 1 de la ley vigente es igual al artículo 1 de esta ley que se propone, regula solamente lo que tiene que ver con el espectro radioeléctrico. Eso para nosotros ya era una carencia en la ley vigente y se mantiene aquí, así que no vemos ninguna modernización. Un tema que sí debería preocuparnos como sociedad. Tema del cual hay que seguir hablando entonces. Bueno, vamos a cambiar de asunto ahora, vamos a hablar de las jubilaciones, porque la ONASPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, estimó que a partir de la evolución del índice medio de salarios nacionales el próximo 1 de enero, las jubilaciones aumentarán en torno al 9%. En este sentido, si bien el IPC al mes de noviembre se ubicó en un 5,22%, artículos de primera necesidad como el supergas, las frutas y las verduras tuvieron aumentos superiores al 10%, mientras que otros componentes de la canasta básica tuvieron aumentos superiores además. Asimismo, se afirma que las jubilaciones mínimas, que hoy representan unos 17.323 pesos, hace 3 años que están congeladas en 3,05 BPC y que esto no está previsto que aumente. Además, ONASPU reiteró sus críticas al decreto del Poder Ejecutivo por el cual se establece que el aumento del 3% otorgado a mitad de año a las
las jubilaciones más sumergidas se descuente del aumento previsto para el mes de enero. De esta forma, según la organización, se da la paradoja de que mientras todos los jubilados y pensionistas del BPS y de las cajas paraestatales, incluida la militar y la policial, recibirán un aumento del 9% del sector más vulnerable, que representa, ven ustedes, a unos 160.000 jubilados y pensionistas, van a percibir un aumento de tan solo el 6%. Vamos a cambiar de tema ahora una vez más. El expresidente de la mutualista Casa de Galicia, estamos hablando de Alberto Iglesias, anunció que va a apelar la condena judicial en su contra dictada por la justicia referida al proceso concursal de la ex mutualista gallega. Iglesias dijo a MBD Noticias que no tuvo oportunidad de dar sus argumentos ante el juez Leonardo Méndez y aseguró que el Poder Ejecutivo incidió en el fallo presentando además documentación falsa. Era una administración fantástica, andábamos fantásticos. El Poder Ejecutivo nos ahoga y ahora hacen que por el otro lado con denuncias falsas que los representantes del Poder Ejecutivo instalaron en el juez del concurso. Porque el juez de concurso, yo no digo que sea una persona desleal o que sea una persona que pueda estar actuando por fuera de la ley. No digo eso ni quiero que se interprete eso. Él se guió por las denuncias, por las aseveraciones que hicieron los que para él, como representante del Poder Ejecutivo, tenían razón. Pero nunca me escuchó a mí. ¿Cómo me va a condenar? Iglesias aceptó a ser apelado. Sí, totalmente. A ver, primero porque es un tema que corresponde, por legítimo derecho. Y después ya está por respeto por la gente que se está jugando con ellos frente a la Navidad. Hace 2 Navidades que los trabajadores de Casa de Galicia están pasando mal, no, muy mal. Y ahora se les vuelve a hacer pasar mal. Esto es de una injusticia que yo nunca lo vi. Vamos a ir con otros temas del ámbito judicial. Ven ustedes, se dispuso el procesamiento sin prisión del ex intendente de Soriano, el nacionalista Agustín Bascú, por un delito de conjunción del interés público con el privado, según informó Subrayado. El procesamiento de Bascú refiere a una causa iniciada en el año 2017, esto por la compra de combustible por parte de la Intendencia de Soriano a estaciones de servicio de su propiedad durante su gestión al frente de la comuna. Esto fue entre 2015 y 2020. La denuncia penal contra el ex jerarca fue presentada por la bancada de ediles del Frente Amplio de Soriano y fue ampliada un año después. La denuncia indicaba que la Intendencia de Soriano realizó compras directas por más de 600.000 pesos en las 3 estaciones propiedad de Bascú. En 2020, el ex intendente también fue imputado por un delito de disposición de cosas prendadas por vender vacunos que se encontraban como garantía de un crédito con una entidad financiera. Vamos con otro de los temas que les contábamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cuenta con una aprobación del 69% de la población de su departamento y una desaprobación del 19%. Así lo establece la última encuesta de la empresa Cifra, que también refleja que el área de la administración mejor evaluada es limpieza y recolección de residuos. Casi 7 de cada 10 residentes de Canelones aprueban la gestión de Orsi como intendente y un quinto de la población canaria la desaprueba, según la encuesta de Cifra. El precandidato a la presidencia por el Frente Amplio cuenta con aprobación mayoritaria en todas las zonas del departamento relevadas, salvo el Santoral, en donde la aprobación no llega al 50%, pero es mayor a la desaprobación, 48 y 38% respectivamente. El área mejor evaluada por los encuestados es limpieza y recolección de residuos, con un 26% de los residentes que valoran estos aspectos muy positivamente y un 47% que los valora bien. Por su parte, el 15% valora la gestión en estas áreas como mala y muy mala. 72% evalúa bien o muy bien el alumbrado público y 8% considera que la gestión en la materia es mala o muy mala. La evaluación de los consultados sobre la gestión de obras y espacios públicos es muy buena y buena en un 71% y mala y muy mala en un 10%. La encuesta fue realizada de forma telefónica entre el 18 y el 23 de noviembre de este año. Se relevaron las opiniones de residentes de Canelones en la zona Ciudad de la Costa, Costa de Oro, Eje Ruta 5, Eje Ruta 8 y el Santoral.
Otros temas que se destacan por estas horas, y lo contábamos también en el arranque, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de Ricardo Percivale, solicitó el procesamiento con prisión del subcomisario Ricardo Zavala por el homicidio de Cecilia Fontana de Heber en 1978, según informó el diario El Observador. 45 años después del crimen y tras reabrir la indagatoria meses atrás, Percivale solicitó imputar al oficial como coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado. El crimen de Cecilia Fontana, madre del senador Luis Alberto Heber y esposa de Mario Heber, falleció tras beber vino envenenado que fue enviado a su domicilio como regalo a su esposo, que integraba el triunvirato del Partido Nacional durante la dictadura. Botellas con vino envenenado también llegaron a los domicilios de Luis Alberto Lacalle Herrera y Carlos Julio Pereira. En su dictamen, Percivale vinculó el crimen con un intento de cortar las incipientes negociaciones para promover la reapertura democrática. Según el fiscal, el crimen fue un complot encabezado por el Servicio de Información y Defensa, el CID, para descabezar a la cúpula del Partido Nacional. Para el fiscal no cabe lugar a dudas de que detrás del crimen estuvieron el general Amaury Prat y el coronel José Nino Gavallo, así como los jerarcas de la Dirección Nacional de Inteligencia, Víctor Castiglioni y Hugo Campos Hermidas. Percivale fundamentó la imputación en contra Zavala, que sus huellas dactilares aparecieron en la botella enviada a Cecilia Fontana. La aparición de estas huellas no responden a un error de manipulación, como alegó el oficial, ya que esa botella nunca pasó por la Dirección de Narcóticos, donde él cumplía funciones. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. Les contamos que con votos del oficialismo y de la oposición, el plenario de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que interrumpe, ven ustedes, el pago de subsidios a quienes cometan delitos contra la administración pública o de corrupción ocupando cargos políticos o de particular confianza. El diputado colorado Conrado Rodríguez, es el autor de esta iniciativa, dijo que aún debe ser considerada por el Senado. Lamentablemente lo que ha sucedido en el pasado es que algunos cargos políticos cometieron determinados delitos y luego fueron condenados y luego terminaron cobrando un subsidio, lo que resulta totalmente ilógico y obviamente repugna el sentimiento de justicia que tiene que existir en este tipo de casos. Porque sí está definido cuando se comete un delito contra la administración pública por parte de un funcionario que pueda llegar eventualmente a perder los derechos jubilatorios, pero no está regulado el caso de los subsidios. Entonces nos pareció de orden volver a presentar este proyecto de ley, que ya lo habíamos presentado en la anterior legislatura, para que cuando haya una acusación fiscal se suspenda el pago del subsidio y cuando haya una resolución por parte de la justicia, esto es una sentencia condenatoria, pierda efectivamente el derecho al cobro. Y si cobró algo, lo tiene que devolver. El Estado puede repetir contra el funcionario aquellos que haya cobrado de manera indebida. Bueno, muy bien, vamos a hablar de otros asuntos que se trataron a nivel parlamentario y tiene que ver, por ejemplo, con el proyecto de ley sobre eutanasia, que, bueno, ya se ha dicho que se va a tratar el próximo año, en la próxima legislatura, ya que se siguen recibiendo comisiones y delegaciones para debatir y analizar el tema. En este marco, el diputado colorado Ope Pasquet, quien impulsó la iniciativa que se aprobó en su Cámara durante 2022, cuestionó la postergación de la votación en el Senado. Señaló que la Cámara Alta debió poner al proyecto a votación para disipar la incertidumbre de la gente que está padeciendo alguna enfermedad incurable. Yo lamento mucho que este periodo de esta legislatura se cierre sin que el Senado se haya pronunciado respecto de este proyecto que la Cámara de Diputados aprobó el 6 de octubre del año 2022 y que hace por lo tanto más de un año que está a estudio de la Comisión de Salud del Senado. Efectivamente, hay gente que está padeciendo una enfermedad incurable, irreversible, que le produce sufrimientos insoportables, que sabe que está este proyecto de ley en el Parlamento y que está esperando saber a qué atenerse. Está esperando más que el proyecto se apruebe porque quieren tener esa posibilidad, la posibilidad de escapar de la prisión del sufrimiento que no tiene esperanza de curación. Pero si no se les va a contemplar en ese sentido, por lo menos que se despeje la incertidumbre, se les diga, no señores, ustedes no podrán abandonar esta vida cuando quieran hacerlo porque nosotros resolvemos esto. Pero disipar la incertidumbre, me parece que esto es el mínimo que se puede hacer.
no ocurrió en este periodo. Yo espero fervientemente que al comienzo del próximo periodo, es decir, ni bien termine el receso, el Senado se discute el tema y se pronuncie y vote, en el sentido en que cada cual lo entienda pertinente, con todo respeto por la libertad de conciencia de cada uno para votar lo que le parezca mejor, pero en lo que insistimos es en que tiene que haber un pronunciamiento. Vamos a cambiar de tema una vez más y les contamos ahora que una delegación, una comitiva de trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, nucleados en UTMIDES, fue recibida por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado para plantear su problemática acerca del cambio de horas que tendrían unos 370 trabajadores sin aumento salarial al pasar a ser trabajadores presupuestados. Nos interesaba conocer primero por los propios parlamentarios, que fueron quienes votaron esta ley, si en su espíritu estaba la concreción del aumento de la carga horaria sin el aumento salarial, por lo tanto una rebaja salarial. Recibimos la respuesta de que ese no fue el espíritu con la que los legisladores y legisladoras votaron esta norma, y después les contamos un poco el proceso de negociación que estamos viviendo, donde mañana tenemos una instancia de DINATRA con el Poder Ejecutivo, varios actores, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía, Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación, para intentar encontrarle una solución a este problema. También presentamos las soluciones que estamos proponiendo, que entendemos que son legales y son posibles, porque son soluciones que ya se han implementado en otros momentos y que actualmente están vigentes en otros ministerios del Poder Ejecutivo. Entonces creemos que por esa vía se puede llegar a encontrar una solución. ¿Puede ser algún planteo en algún cambio en la rendición de cuentas, algún decreto nuevo? Bien, bueno, esa vía no se exploró al día de hoy. La ley está votada y es clara. Quizás sea un mecanismo explorar modificaciones en la redacción de esa ley. Nosotros creemos igualmente que hay mecanismos que son mucho más sencillos, que pueden ser la vía del decreto del Poder Ejecutivo o la vía de la firma de convenios colectivos, que son los instrumentos que actualmente se han utilizado en otros organismos y que son claramente implementables para el MIDES también. Bueno, y a propósito de este tema, como decíamos, los trabajadores nucleados en UTMIDES estuvieron en esta comisión del Senado de Seguridad Social y justamente Asuntos Laborales. Habló la senadora nacionalista Graciela Bianchi, definió la situación de los trabajadores del MIDES como endémicamente compleja. Sostuvo que para el gremio que reclama que la regularización implica una rebaja salarial, será fundamental la reunión tripartita que se va a concretar en el Ministerio de Trabajo. Lo que se dispuso allí fue la regularización de una situación de los recursos humanos del Ministerio de Desarrollo Social que es endémicamente compleja por la forma incluso en que se formó el ministerio y que en definitiva se fue contratando gente y bueno, reclamando en definitiva esa regularización y la aplicación del 52. El Ministerio de Desarrollo Social interpreta que ese artículo de 52 significa que hay que presupuestar a los funcionarios sobre la base de la ley vigente, que el número nunca me lo voy a acordar, pero sí que lo establece, de Estatuto de Funcionario Público, con la interpretación de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que es una presupuestación por 8 horas. Y la ley es de orden público. Ahora, mañana, que es lo importante de todo esto, los trabajadores nos acaban de comunicar que tienen la tripartita en el Ministerio de Trabajo. El ministro y el grupo de trabajo del ministerio nos dijo que no tenían información. Van a tener a partir de mañana. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, dijo que los últimos anuncios del nuevo gobierno de la República Argentina pueden llegar a perjudicar el turismo de la vecina orilla, que vengan desde Argentina hacia nuestro país. Entre otras cosas, dijo que Uruguay se va a volver más caro en términos comparativos. Sin embargo, destacó que siguen llegando a Uruguay argentinos de alto poder adquisitivo. Hay anuncios que todavía no están decodificados de cómo se van a tomar esas medidas, que van a hacer un impacto económico importante en la sociedad. Yo creo que vamos a tener unos meses difíciles en Argentina, sobre todo para la clase media, para la clase trabajadora, ni que hablar para la clase más baja.
Y bueno, y hay ya anunciado una de las medidas, por ejemplo, es una gran devaluación del 100% de su moneda. Así que puede haber una repercusión, en principio, incluso negativa en cuanto a esta situación de diferencias de precios y sobre todo lo caro que en precios relativos queda Uruguay para los argentinos. Aún así, las reservas, los alquileres de argentinos para el verano, hay evidentemente un nivel que no sé en cuánto anda, en un 5% de argentinos que tienen un muy buen poder adquisitivo y que les gusta la oferta turística de verano de Uruguay. Hay un tipo de ciudadanos y ciudadanas, de gente argentina o residentes en Argentina, muchos de ellos incluso uruguayos, que vienen en esta época del año Uruguay, más allá de los precios, por la oferta turística que tenemos, o porque tienen familiares, o porque son propietarios. Yo creo que vamos a tener en ese sentido una buena temporada, sobre todo cuando además hemos apostado mucho a otros mercados, no solamente al argentino, al brasileño, al chileno y al extrarregional. Veremos entonces qué pasa en el próximo verano. Bueno, vamos a cambiar de tema. Otra vez les contábamos que ayer a la tarde se presentó el informe sobre derechos humanos 2023 que elabora CERPAJ todos los años. Recordemos, el pasado lunes tuvimos un adelanto aquí con Madelón Aguerre y con Tamara Zamudio, que nos contaba cuáles eran las principales preocupaciones en este informe. En ese marco advirtieron que hay debilitamientos en algunas garantías y señalan impactos negativos en la aplicación de la Ley de Urgente Consideración en materia de seguridad ciudadana. Hay algunos debilitamientos en algunas garantías, tenemos también las consecuencias efectivas de las implicancias de la Ley de Urgente Consideración en algunos ámbitos fundamentales, como puede ser el tema de seguridad ciudadana y en particular los efectos en relación al aumento de la violencia policial a través de mecanismos y resortes de trabajo policial en el territorio que son más represivos y sobre el que cuentan otros marcos y otras garantías normativas que se le ha dado a la policía, como puede ser el desacato, el agravio de la autoridad policial, que dificultan y además precarizan los derechos de la ciudadanía frente a la policía, y también los efectos del aumento de las penas y la creación de nuevos delitos en materia de microtráfico, ¿no? Y eso ha generado un aumento explosivo de la privación de libertad de muchas personas, de adolescentes, de adultos varones y también de mujeres, y en particular de mujeres. Hay varios artículos del informe anual de derechos humanos que ponen en manifiesto las consecuencias que este tipo de normas que apelan al recrudecimiento de las penas inexcarcelables en relación al microtráfico y delitos no violentos, ha tenido en el sistema carcelario femenino, que hoy se encuentra en una situación de absoluta emergencia y con un crecimiento exponencial de mujeres privadas de libertad. Muy bien, es momento de hacer una breve pausa. A la vuelta hablamos con el director de Tierra y Hábitat de la comuna capitalina, Sebastián Moreno. Pausa, ya seguimos. Con más MBD Noticias, como decíamos antes de la pausa, ya está con nosotros el director de Tierras y Hábitat de la comuna capitalina, Sebastián Moreno. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Un placer recibirlo, Gracias, Moreno. Bueno, decíamos, ¿no? Es una división que tiene varios proyectos, iniciativas a su cargo, por ejemplo, oficinas de rehabilitación, programas de realojos, el plan lote y además la gestión de permisos de construcción de vivienda popular. Bueno, lo invitamos para hablar de este y otros asuntos, pero hace un par de semanas la Intendencia expropió parte de un edificio allí ubicado en San José, Florida, ahí está, estoy leyendo bien, con destino a la renovación urbana. Eso ha, de alguna manera rehabilitado un poco todo lo que es la ciudad, o lo va a hacer, ¿no? Sí. ¿Cuál es la visión de la Intendencia? ¿Qué propósitos tiene con esto? Bueno, ahí nosotros tenemos, por suerte la Intendencia de Montevideo tiene una cartera de tierras para lo que es vivienda social desde hace muchos años, desde el año 90, cuando Tabaré Vázquez era intendente, que se creó la cartera de tierras, que con el tiempo se fue fortaleciendo, se fue perfeccionando. Se trabaja con las diferentes federaciones de cooperativas y por consenso, en acuerdo con las diferentes federaciones, se va entregando tierra a las diferentes cooperativas de vivienda. Lo que nosotros tenemos en esta administración es una apuesta muy fuerte a entregar esas tierras en áreas centrales de la ciudad. Es decir, tenemos convenios firmados con la Federación de Cooperativa
por los cuales 2/3 de las tierras que se entreguen para la construcción de viviendas cooperativas van a ser en áreas centrales. Ahí está. En esa línea es que nosotros, en particular, más allá de entregar en áreas centrales, hace unos meses se entregaron tierras para 12 cooperativas en la zona del Mercado Modelo, del ex Mercado Modelo. Sí. Hace un par de meses o un mes se entregaron 5 terrenos para cooperativas enfrente delante de la arena. Y en estos casos, lo que estamos ahora en estos últimos días, digamos, semanas, estamos entregando tierras en áreas muy centrales de la ciudad, que son de definiciones políticas, es decir, en cuanto al sentido que tiene que las áreas centrales sean ocupadas por este tipo de vivienda, por viviendas de interés social, ¿no? Que son las cooperativas de vivienda. Exactamente, exactamente. Bueno, está bastante movida la cartera por lo que me dice, ¿no? Sí. Ahora, todo esto tiene un impacto en la ciudad en sí mismo. ¿Cuál es la repercusión que tiene? Bueno, vos fíjate que, por ejemplo, el de San José y Florida que vos mencionabas, que fue entregado a una cooperativa de FUCBAN, la COVI en Escena, es una cooperativa del sindicato de actores, que van a estar construyendo su vivienda ahí. Eso es un esqueleto, un edificio que quedó sin terminar hace más de 30 años. ¿Estaba ocupado? Estuvo ocupado un tiempo, después esa gente fue o consiguió unas soluciones o se fue yendo, quedó ese edificio vacío, la Intendencia decidió expropiarlo. Y la definición política ahí es, la Intendencia podía haberlo rematado, porque tiene deudas enormes con la Intendencia. Una decisión podía haber sido rematarlo y que vaya a la planta de rentas generales de la Intendencia. La definición acá fue expropiarlo, compensarlo por deuda, es decir, que a la Intendencia no le cuesta dinero hacerse de ese inmueble, y cedérselo a una cooperativa, en este caso de FUCBAN. Pero así como en la zona de la Ciudad Vieja, en la calle Maciel y en la calle Breche de Buenos Aires, hay unos metros del Teatro Solís, se hizo lo mismo con otra federación, la Federación Covipro, que va a generar una experiencia de cooperativa dispersa, es decir, una cooperativa en 3 padrones diferentes en el barrio, en la Ciudad Vieja. Eso mismo fue un día después de esto de FUCBAN, fue esto de Covipro. Y al mismo tiempo, una semana después, en la plaza de la Diagonal Fabini, que está enfrente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ahí también se entregó un terreno que es de la Intendencia. Ese terreno se le había dado al Ministerio de Vivienda, se le había cedido para que el Ministerio de Vivienda construya alquiler social, un edificio de alquiler social. El Ministerio desistió de esa idea, nos devolvió el terreno y nosotros se lo dimos a una cooperativa del PCNT. ¿Eso fue en esta administración? Sí. Sí, y se lo dimos el terreno hace muy poco también a la Federación del PCNT, del Plan de Vivienda Sindical, para también construir cooperativas ahí. Ahí está. Para nosotros es fundamental esto de reforzar las áreas centrales con el sistema cooperativo. ¿Por qué? Porque las cooperativas que entran son viviendas que salen del mercado, es decir, que salen de la especulación inmobiliaria. Claro. La cuota que paga un cooperativista no tiene nada que ver con el mercado. Suben los precios de las casas, o bajan los precios, o suben los precios de alquileres, o bajan los precios, la cuota es la misma, tiene un subsidio, está adecuada al ingreso familiar. Claro. Entonces, eso lo que hace es que si un barrio va mejorando, el barrio mejora, se moderniza, aparecen cosas nuevas. Más servicios y demás. Suben los precios, pero no de estas viviendas. Entonces, estas viviendas lo que hacen es un anclaje para que la gente del barrio pueda quedarse en el barrio cuando el barrio mejora. Y para no entrar en esa dicotomía de si yo mejoro el barrio expulso gente, entonces no lo mejoro, entonces se mejora el barrio, pero las cooperativas son una herramienta fundamental para que la gente del barrio pueda quedarse en el barrio cuando el barrio mejora. En este caso FUCBAN, el PCNT son buenos socios de la comuna capitalina. Sí, las 4 federaciones de cooperativa, FUCBAN, FECOVI, Covipro y el Plan de Vivienda Sindical, que es el PCNT. Con las 4 nosotros nos reunimos mensualmente, tenemos una instancia mensual en donde se define, tenemos un plan de tierra que presentamos para entregar en este periodo unas 67 terrenos para 67 cooperativas, más algún otro que vaya saliendo, pero ese es nuestro plan de tierra original y planteado, acordado con las 4 federaciones, y con las 4 federaciones se va definiendo para qué cooperativa, para qué federación van los terrenos. Ahí está. Antes de pasar a otros asuntos y para cerrar el tema del edificio de San José y Florida, ¿qué pasa con la estructura? ¿Hay que demoler allí para construir de cero? Sí, tenemos informes técnicos que nos hacen demolerlo. Entonces, lo que nosotros ya está la compra, o sea que aproximadamente en el mes de febrero eso va a ser demolido. A partir de ahí ya queda en custodia la federación, FUCBAN va a quedar en custodia del predio. Custodia quiere decir que se ocupan de que no se ocupe, vale la redundancia. Exacto.
y ya empieza el proceso para obtener el préstamo y construir las viviendas. Ahí está. Bueno, decíamos que todas las cooperativas y otras organizaciones son buenos socios para la comuna capitalina. Ahora me dice que, por ejemplo, Vivienda le devolvió este predio. ¿Qué pasa con Vivienda? ¿Cómo es el diálogo allí? Digo, porque es un actor fundamental, ¿no?, para trabajar en conjunto. Sin duda, porque hay temas de competencias que son claras, ¿no? La competencia en temas de vivienda es del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda. Las competencias en temas de suelo y de ciudad son del Gobierno departamental, a través de la Intendencia. En general, entonces, el trabajo necesariamente tiene que ser en acuerdo con lo que es el Gobierno Nacional. En particular, el tema de asentamientos es un tema que necesariamente tiene que tener una articulación con el Gobierno Nacional. Exacto. Nosotros tuvimos un periodo de unos 2 años y medio, en donde el Gobierno Nacional ahí estuvo trancado, en donde efectivamente ahí no pasó nada, teníamos convenios firmados para trabajar que no los pudimos avanzar, no los pudimos comenzar. Los pudimos comenzar tarde, al tercer año de gestión del Gobierno Nacional, pudimos arrancar con algunos procesos de asentamientos. Y ante esa retirada de los primeros años, digamos, la Intendencia lo que generó fue ese plan ABC, que ahora ya es bastante conocido, en donde en el eje de trabajo en barrios hemos trabajado casi en 70 asentamientos con mejoras de calle, mejoras de desagües pluviales, alumbrado, algunos espacios públicos, algunas mejoras de vivienda de emergencia. Entonces, una manera de trabajar también con los barrios, en donde vamos definiendo en cada uno de los barrios qué se va a hacer primero, cuáles son las prioridades, generamos a partir de eso y de esa capacidad organizativa que tiene la gente, las mesas barriales, y estamos trabajando en mesas barriales en Malvin Norte y Unión, en Piedras Blancas y en otros lugares, para ir definiendo con la gente los proyectos que se van haciendo en cada uno de esos lugares. La sociedad civil, la retroalimentación con la comuna también es fundamental, eso, ¿no? Es fundamental, así como bien decías, las cooperativas, las federaciones las cooperativas son socios fundamentales, bueno, la gente, los vecinos, las organizaciones barriales, las comisiones barriales, los referentes barriales, son socios fundamentales también. Claro. Moreno, ¿en qué está el plan Avanzar, por ejemplo? Bueno, en cuanto al plan Avanzar, bueno, yo te contaba esto de los 2 años y medio en donde no hubo mucha cosa. En el 22 se firmó un acuerdo con el Gobierno Nacional, la Intendencia firmó en agosto del 2022, de Montevideo, que fue la última de firmar en las intendencias del país. Se firmó un acuerdo estratégico para trabajar en asentamientos. Ahí están incluidos unos 11 asentamientos de Montevideo. Yo recuerdo igual que Montevideo tiene 348 asentamientos. Eso le iba a preguntar, ¿cuántos hay hoy? En Montevideo hay 348 asentamientos. 35.000 hogares viven en asentamientos, es decir, casi 1 de cada 10 montevideanos y montevideanas viven en asentamientos. Con ese marco, la negociación a la que se llegó y el acuerdo al que se llegó con el Ministerio de Vivienda es para trabajar en un 4% de la población de asentamiento de Montevideo. Eso es el acuerdo con el Plan Avanzar. El Plan Avanzar comenzó obras hace 2-3 meses en 2 asentamientos, el asentamiento Che Guevara del Cerro y el asentamiento Antares, que son 2 realojos de 35 viviendas cada uno, que ahora están en obra. Y el resto de los barrios que fueron acordados en el Plan Avanzar están ahora todavía en etapa de proyecto y todavía no han comenzado. Ahí está. El Nuevo Comienzo, que lo hemos tenido muy presente en los últimos tiempos y todo eso, ¿en qué está? El Nuevo Comienzo no está dentro del acuerdo, siguen con su situación, además por el terreno privado. Además, claro, sí tienen un litigio, un tema judicial que todavía no ha sido resuelto. ¿Hay forma de erradicar los asentamientos en la capital? Bueno, el tema erradicar el asentamiento... Es sumamente complejo, pero... Sí, primero yo creo que este año, en este pedido, ya quedó demostrado que lo de asentamiento cero era un eslogan. En ese sentido, es mucho más compleja la realidad que eso. Para nosotros lo importante es ver de dónde se mira, porque es un problema que hay asentamientos, ¿no? En algunos casos puede ser un tema jurídico, porque están ocupando lugares que no son. En otros casos temas más humanitarios o de salud, porque están en lugares que hacen mal, ¿no? Entonces depende cuál es la mirada. La cuestión es mejorar las condiciones de la gente. El trabajo en asentamientos es muy complejo porque tiene muchísimas aristas y no es solamente construir vivienda nueva en otro lado, que también, pero también hay otros enfoques. Hay un tema de prevención de asentamiento que es fundamental y que nosotros desde la Intendencia estamos intentando un nuevo enfoque. La prevención de asentamientos, primero que nada, la prevención de asentamientos es tener un trabajo y tener plata para pagar una cuota o un alquiler, ¿no? Esa es la primera prevención. Básicamente, eso es lo básico. Si eso no está, es muy difícil. Claro. Pero además tiene que haber una política de vivienda accesible. Nosotros estamos planteando un programa que es piloto, que le estamos llamando Convive, en un acuerdo con FUCBAN, en donde un barrio en particular, que es Piedras Blancas, familias que estaban en un asentamiento que había sido... Es un barrio con complejidades, ¿no? Que tiene asentamientos, que tiene también asentamientos regularizados hace un tiempo y que tiene también zona formal. En esos lugares notamos que hay una presión fuerte hacia la ocupación. Es decir, por ejemplo, el asentamiento Santa María de Piedras Blancas fue regularizado hace 10 años más o menos.
un niño que tenía 10 años, hoy tiene 20, capaz que tiene un hijo, 2, Sí. y siguen viviendo, esa casa ya está quedando chica, ese lugar está quedando chico. Si no hay una oportunidad, no hay otra, y termina, la decisión hasta racional termina siendo ocupar. El sistema los obliga a eso. Exacto. Entonces nosotros lo que estamos generando ahí es tierra de la Intendencia, con apoyo de materiales de la Intendencia, en acuerdo con FUCBAN, que apoya toda la parte organizativa, y la mano de obra que la ponen los participantes. Exacto. Hicimos un llamado a nivel barrial, la gente se inscribió, y es un programa efectivamente de prevención de asentamientos, porque estamos logrando dar oportunidad de poder generar y ir creciendo, pero de manera ordenada y adecuada. Este es un plan piloto que ahora está en Piedras Blancas, me decía. ¿Se puede implementar en otras zonas de la capital? Sí, lo estamos evaluando, también va a tener una evaluación externa. Estamos evaluándolo porque la idea sí es que sea algo replicable y aplicable a más niveles, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años allí donde estaba la vieja cancha de la Luz por propios, estaba el asentamiento 25 de agosto, si no me equivoco, que claro, cuando llovía mucho crecía el Miguelete y toda esa gente tenía que salir corriendo porque se les inundaban, bueno, sus casas, ¿no? ¿Hay mucha gente viviendo hoy en zonas inundables? Sí. Bueno, en esa zona sigue estando, porque el 25 de agosto sí fue realojado, pero también está en lo que le llamamos la ribera del Miguelete, que sigue estando, que es una parte del acuerdo que tenemos con el Plan Avanzar y que va a empezar a licitar obras el año que viene. O sea, eso estaba previsto para este año, fue reprogramado, ahora se volvió y se va a hacer. En Montevideo hay unas 8.000 personas en asentamientos que viven en zonas inundables. ¿8.000? Sí, personas. Es un montón. Es un montón. Sí. Entonces, mucho de eso, y más del 90% de esos es porque están realmente en lugares inundables. En otros casos se pueden resolver por obras de pluvial, etcétera, pero en muchos casos lo que hay que hacer, no hay otra solución que realojarse. Un ejemplo es el barrio 1 de Mayo, en la zona de Casaballe, que se inundan, y bueno, fue un planteo de, a ver qué soluciones hay para estas familias. Ahí la intendenta le mandó una carta al ministro de Vivienda explicando la situación de unas 39 familias que, bueno, cada vez que llueve se inundan, y va a seguir lloviendo y se van a seguir inundando por el lugar donde están. Por más obras que se hagan, la cañada está muy limpia, los propios vecinos lo dicen, los desagües están arreglados, pero por dónde están ubicados esas casas se van a inundar. Sí o sí. Se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, firmamos un convenio la semana pasada, con lo cual en el 2024 se van a empezar obras y esas familias van a ser realojadas en la zona también, porque la idea es que no se pierdan las redes, que los gurises puedan llegar a ir a la misma escuela. Sí, les cambia la vida. Exacto, no hacer unos cambios así rotundos, pero sí rotundo en cuanto a la calidad de vida. Entonces, hay un impulso que tiene que ser dado fuerte para poder trabajar mucho más profundamente en la relocalización de estos asentamientos, por diferentes vías, ¿no? Porque puede ser en terrenos y construcción nueva, puede ser compras de vivienda usada, que la familia pueda elegir la zona donde va, incluso hasta volverse al interior si quieren. Hay como diferentes vías, pero es un problema que es muy importante y que con los temas del cambio climático, que acentúa el tema de la cantidad de agua que cae por hora, hace que estas cosas sean cada vez más complicadas si no buscamos una solución de fondo. Está claro, está claro. Estamos prácticamente en el final, nos quedan 30 segundos, un minutito si quiere decir, producción no me rezonga, pero ¿qué pasa con los planes de saneamiento en la capital? Bueno, están ahora justamente en estos días... ¿En qué zonas nos falta, digamos, no? Porque hay zonas incluso en las que no se puede hacer saneamiento por la topografía, digamos. Exacto. Bueno, en algunos lugares en donde no se puede hacer saneamiento, la solución ahí también tiene que ser, es el realojo, porque físicamente no se puede hacer saneamiento. Claro. El saneamiento del Montevideo tiene una amplísima cobertura de saneamiento. En estos días se están anunciando nuevas zonas, ¿no? Como el lunes creo que hay una actividad en Bola de Nieve, en la zona de Piedras Blancas, el otro día en el Paso de la Arena. Sí, eso sigue avanzando. Y van quedando cada vez menos zonas en donde la cobertura de saneamiento no está. En aquellas en donde no está, nosotros estamos trabajando también, hay un decreto que trabaja el tema de las barométricas y apoyo en los temas de los pozos negros con barométrica, porque es necesariamente el saneamiento, más allá que no llegue la red formal de saneamiento, por decirlo de alguna manera, o la tradicional, es un tema que es fundamental y que hay que trabajarlo igual en aquellos lugares donde es más complicado. Pero es un trabajo de largo aliento. Sebastián Moreno, no tenemos más tiempo, pero le agradecemos estos minutos con MB Noticias. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes. Un placer y hasta pronto. Vamos a cambiar de tema ahora. Les contábamos que el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, afirmó que el proyecto para instalar una planta clasificadora de residuos y un relleno sanitario en Villa Olmos está en la órbita de la Intendencia de Canelones. Sostuvo que el Ministerio apoya la alternativa para valorizar los residuos que implica el cierre del actual vertedero de Cañada Grande.
El proyecto, cuya solicitud de viabilidad de localización se presentó ante el Ministerio de Ambiente, procesará 500 toneladas diarias de basura. Según el documento, la iniciativa busca ser una alternativa al actual basurero de Cañada Grande, ubicado a pocos kilómetros de los predios en donde se pretende instalar. Estamos siguiendo el tema. En realidad, esto está en el ámbito de la Intendencia de Canelones. Hay una propuesta allí para cerrar lo que es el vertedero actual, que es Cañada Grande, y generar una alternativa de valorización de residuos a partir tal vez de generación de energía. Hay todo un proyecto interesante que lo vemos con ojos positivos, pues en definitiva es no enterrar basura ni dejarla en forma así afectando al ambiente, sino que aprovechar esos residuos en generar energía. Es una oportunidad que parece que también tiene un componente importante de economía circular. Ojalá que se pueda avanzar en eso y por supuesto como Ministerio, en lo que son el marco de nuestras competencias, actuaremos en lo que tiene que ver con la autorización en su momento si se plantea algún proyecto de valorización, tratando de reducir o eliminar los impactos ambientales que pueda generar. Cambiamos de asunto una vez más. Le contamos que el Ministerio de Salud Pública decidió sumar 2 nuevas veedoras a la mutualista Casmu porque están preocupados por la situación financiera de esta mutualista. El presidente de la institución no tiene claro por qué el Ministerio justamente tomó esta decisión. La decisión de sumar 2 nuevos veedores fue notificada al Casmu por autoridades del Ministerio de Salud Pública en una reunión el viernes 8 de diciembre, pública búsqueda. Según el semanario, desde el Ministerio se limitaron a señalar que la designación de 2 nuevos veedores tiene la finalidad de seguir el día a día de la situación de la mutualista. 2 contadoras buscan conocer el flujo de caja y el cumplimiento de los acuerdos del fideicomiso. Eso afirmó el presidente de la institución, Raúl Rodríguez, quien dijo no tener claro si esto se debe a alguna disconformidad del Ministerio de Salud Pública con la información económica que la mutualista entrega. En el Casmu ya había 4 veedores trabajando en el fideicomiso con garantía del Estado que el gobierno aprobó en agosto de 2021 por $23 millones. En marzo de 2021 se había designado a un médico y una contadora y se sumaron luego un abogado y otro contador. El dinero estaba destinado a la reingeniería del personal, a la cancelación de deudas y a la inversión en software y hardware para el desarrollo de la historia clínica electrónica. Debían velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos, de informar al Ministerio de Salud Pública sobre eventuales desvíos en la ejecución del plan de reestructuración. En ese momento, era la tercera mutualista intervenida por el gobierno junto a la Asociación Española y Casa de Galicia, que posteriormente, en diciembre de 2021, cerró sus puertas tras la decisión de la justicia. La preocupación por la situación financiera de Casmu viene de hace años. En 2008 ya se había armado un plan para salvar a la institución y permanentemente surgen rumores de una posible intervención como sucedió con Casa de Galicia antes del cierre. La posibilidad de cierre se ha descartado varias veces porque se asegura que la institución no ha llegado al déficit asistencial. El Casmu es la institución médica más grande del país con 180.000 personas afiliadas. Desde el sector médico hay gran preocupación por su situación financiera. Vamos a abrir el capítulo internacional ahora. Les contamos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que la ofensiva contra Hamás será y seguirá hasta la victoria absoluta, mientras prosiguen los masivos bombardeos en toda la franja de Gaza y se reporta un aumento de muertos y heridos tras incursiones israelíes en Cisjordania ocupada. Israel continuará su guerra contra Hamás hasta la victoria absoluta, dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu al asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, de visita en el país, y dijo que habló también con el funcionario norteamericano sobre otras amenazas regionales, como Hezbollah en el Líbano, los hutíes de Yemen, la garantía del regreso de los rehenes retenidos por Hamás y la continuación de la ayuda humanitaria para la población civil de Gaza. El ministro de Defensa israelí Yoav Galant dijo hoy que se necesitarán varios meses para derrotar a Hamás, mientras que pese al llamado internacional de un alto al fuego, Israel mantiene su ofensiva en Gaza y paralelamente ha lanzado operaciones en la Cisjordania ocupada, donde al menos 4 palestinos murieron hoy en operaciones del ejército, elevando a 285 el número de palestinos muertos, incluidos más de 70 menores, en ataques de las fuerzas israelíes y a manos de los colonos. En la franja de Gaza, donde las autoridades locales cifran ya en más de 18.600 los muertos y casi 51.000 los heridos, se agudiza aún más la crisis humanitaria y hospitalaria, mientras que los palestinos abarrotados en el área de Rafah, en la frontera con Egipto, y a donde se desplazaron instados por Israel, son ahora también víctimas de bombardeos israelíes.
El comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, sostuvo hoy que Gaza ya no es un lugar habitable y el nivel de dolor y miseria es tal que la población hambrienta no puede esperar la distribución de los limitados alimentos que entran e intentan conseguir algo que comer directamente de los camiones, al tiempo que desmintió las acusaciones de Israel de que miembros de Hamás están robando o desviando la ayuda humanitaria. Estamos prácticamente en el final, pero queremos compartir con ustedes una información del ámbito local. Y ven ustedes, 250 estudiantes de distintos liceos del país fueron premiados en una nueva edición de Secundaria Celebra. La iniciativa organizada por la Dirección General de Educación Secundaria reconoce a estudiantes y docentes responsables de proyectos educativos, así también como la participación de estudiantes en certámenes locales e internacionales de diversas disciplinas. El Liceo 4 de Paysandú fue uno de los reconocidos, como lo contaron estudiantes y docentes de este centro educativo, vinculados a proyectos de muy diversas características. Es un placer para docentes y estudiantes poder asistir a este evento. Secundaria Celebra con 3 grupos. En primer caso, bueno, el primer premio del año pasado es GBC Uruguay, que lo presentamos a las jornadas internacionales en España de forma virtual. También asistimos con el grupo Urbapay, que ganó este año el concurso GBC Uruguay, y también asistimos con un grupo de estudiantes que ganaron el primer premio de las Olimpiadas de Robótica. En el territorio, en el área de estudio que nosotros investigamos, esta flor, este fruto está creciendo mucho en los tejados de las casas. ¿Qué tiene que ver la urbanización? ¿Qué es lo que ustedes encontraron? No, encontramos que el espacio agrícola se está acabando y que se está urbanizando, dejándonos menos espacios verdes. Nuestro proyecto se llama Proyecto Camalotes, sobre el humedal de la Curtiembre, un humedal que está en Paysandú. Y lo que analizamos son distintos aspectos que hay ahí, la flora, la fauna, problemas que hay ahí, y haciendo distintos mapas de ese lugar. Hemos hecho distintas propuestas así, solucionando los problemas que hay, como una propuesta de senderismo que hicimos un mapa sobre eso. Nuestro proyecto es un proyecto que estimula la buena convivencia de los alumnos en las instituciones educativas. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En instantes arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La información vuelve a nuestra pantalla a la hora 13:30. Nosotros el lunes a las 8 los esperamos nuevamente con la primera edición. Que tengan buen fin de semana.